Hola, buenas noches, bienvenidos a todos a esta charla que hacemos en el marco del proyecto Otra Victoria si estamos perdidos de Ana María Montenegro. Esta charla la hemos titulado Protesta y Pandemia y tenemos como invitados a los chicos de Temblores ONG. Es una organización no gubernamental que se encarga de la protección de derechos humanos y bueno, ahorita ellos también les van a contar un poquito más de su trabajo. También invitamos a Revista Hecatombe. Denos un segundito, resolvemos aquí un asunto técnico y ya continuamos. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico con uno de los invitados, pero entonces pues vamos a continuar mientras se puede conectar de nuevo. Para iniciar, bueno, debo decir que esta programación se hace con el apoyo del Programa Distrital de Apoyos Concertados de IDARTES y del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Temblores. Ellos nos van a contar un poquito de su trabajo y luego ya iniciamos una conversación sobre el objeto de esta charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Alejandro Lanz Sánchez. Yo actualmente estoy como codirector de Temblores ONG y concretamente dentro de la organización me encargo de coordinar todos los temas de violencia policial. El año pasado lanzamos un informe de derechos humanos titulado Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años de la creación del ESMAD, en donde documentamos cómo en los últimos 20 años alrededor de 34 personas fueron asesinadas por parte de este grupo policial. Y a partir de ese momento hemos decidido crear toda un área y un observatorio de estas violencias por parte de la policía contra la ciudadanía. Al arrancar este año, comenzamos en pensar cómo podríamos construir una plataforma donde se pudieran registrar estas violencias y así creamos una plataforma que se llama Grita, que como su nombre y acróstico lo indica, pretende grabar, registrar, investigar, triangular y asesorar legalmente los casos de violencia policial que llegan a la organización y que nosotros podemos mapear en las redes sociales. Esto con la promesa de que los casos de violencia por parte de la policía no queden en el espacio cibernético o en una denuncia más y lleguen realmente a la justicia y estos procesos comiencen y se conecten con el Estado. Entonces, en la plataforma nosotros lo que hacemos es registrar los casos y reportarlos a las autoridades, pero también brindarle a cada persona que quiera acceder a la justicia una asesoría legal y todas las herramientas jurídicas para poder denunciar los casos ante las instancias competentes. En esta plataforma, en lo que va del año, nosotros habíamos registrado 170 casos de violencia física y 10 homicidios antes del 8 de septiembre. Y después de esta fecha, nosotros fuimos construyendo toda una tecnología nueva de cómo podemos registrar estos casos en la emergencia que sucedió a partir del 9 y el 10 de septiembre, en donde fueron asesinadas, según nuestras bases de datos, 14 personas, 13 en Soacha y 11 en Bogotá, y hubo alrededor de 70 personas heridas con bala y pues toda una serie de prácticas ilegales por parte de la policía.
Dentro de este marco, nosotros también este año estamos haciendo un informe de derechos humanos que trata de analizar cómo la violencia homicida, la violencia física y la violencia sexual han afectado de manera diferenciada a ciertos grupos sociales. Y esto será publicado en un informe que estamos construyendo para mediados de noviembre, en un informe de derechos humanos que se llama Bolillo, Dios y Patria, en donde documentamos al menos 40.481 hechos de violencia física, 639 homicidios y 241 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por la fuerza pública. En el informe nosotros utilizamos alrededor de 8 metodologías de investigación, desde preguntarle formalmente al Estado cuántos registros de estos casos tiene, hasta entrevistas exploratorias en donde indagamos con las víctimas de violencia policial cuán difícil es acceder a la justicia. Yo creo que esa es como una pequeña presentación, resumen de la organización y no sé, pues les daría la palabra también a Odeón para que puedan hacer otras preguntas. Nuestra organización también trabaja en otros temas de justicia social. Tenemos un área de género, sexo y sexualidades disidentes, un área del derecho a la ciudad, en donde a partir de un informe que lanzamos también el año pasado titulado Algo huele mal, probamos cómo la ausencia de baños públicos afecta a las personas habitantes de calle y genera mayores tipos de violencia por parte de la policía también contra esta población. Y con base en esa investigación radicamos ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en donde demandamos el artículo 140, numeral 11, que es el artículo de necesidades fisiológicas en el espacio público, pues que creemos que esta normatividad afecta de una manera muy fuerte a las personas que no cuentan con un espacio privado para poder acceder a un baño u orinar o cagar en el espacio. Entonces, un poco lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra organización es triangular muchas metodologías, tanto de investigación como de acción, para generar cambios sociales desde las bases que permitan vivir en un mundo donde el estigma, la criminalización y la discriminación no maten a la gente y a las poblaciones que no son deseadas por el Estado. Súper. Alejandro, yo quería preguntarte también, como en términos de la organización, ¿cómo funciona? ¿Quiénes son las personas que hacen parte de la organización? ¿Y cuál es un poco el modelo de trabajo que ustedes tienen? Y también un poco como ciudadanos, ¿cómo se vinculan las personas a los proyectos que ustedes realizan? Bueno, pues nosotros tenemos 5 áreas de trabajo. Como les contaba, ya les he venido contando un poco sobre el área de violencia policial, que tiene este observatorio, la plataforma Grita, y que ha producido estos informes. También les hablé un poco sobre el área del derecho a la ciudad, en donde estamos haciendo pues este litigio y todas las investigaciones alrededor del derecho a habitar la ciudad y el espacio público, en donde hemos lanzado 2 informes de derechos humanos, que son los Nunca Nadie, que documentó 10 años de violencia homicida contra la población habitante de calle en Colombia, y Algo huele mal, que son los sustentos y las bases de un litigio estratégico. También el área de sexo y género y sexualidades disidentes, que lanzó el informe Qué maricada con nuestros derechos, en donde nosotros documentamos cómo en estos últimos 10 años la policía y las instituciones del sistema de salud han violentado y afectado el derecho a la salud y a la integridad de las personas LGBTI y de personas que se dedican al trabajo sexual. Y también tenemos un área de drogas y prisiones, en donde este año vamos a lanzar nuestro primer informe. Nosotros hicimos una investigación de los últimos 3 años y cómo el impacto del decreto del presidente Duque había generado nocivas consecuencias contra la población que perfila la policía como personas jóvenes por el uso o porte de drogas. En este informe, por ejemplo, documentamos cómo pasamos de tener 7.000 comparendos por el uso o porte de sustancias a pasar a 166.000 comparendos, es decir, casi que un incremento del 1.500%, en donde las personas que mayormente eran sorprendidas con algún tipo de sustancia eran personas que la portaban, no personas que la usaban. Es decir, el 80% de las personas que corresponden a estos comparendos son personas que simplemente estaban en la calle y fueron perfiladas por la policía como aquellas que probablemente usaban algún tipo de sustancia. Y algo de lo más importante de este informe es que las sustancias que persigue la policía, como ella misma nos lo contestó, son 5 tipos de sustancias como la marihuana, la cocaína, la base o pasta de coca, el bazuco y la heroína.
No tiene la policía ningún tipo de comparendo o registro en estos últimos 3 años de comparendos por ácidos, pepas, ketamina u otro tipo de sustancias que son utilizadas por otro tipo de ciudadanos o ciudadanas que pertenecen a otros estratos o clases sociales. Entonces, este informe, de alguna manera, lo que nosotros nos ha permitido construir como hipótesis es que la guerra contra las drogas y esta política de este gobierno de perseguir a las personas que usan las sustancias se ha construido a partir de la búsqueda del gramo a gramo de las personas que son percibidas como usuarias de drogas. Es increíble que encontramos que más del 60% de estos comparendos hayan sido impuestos por menos de 1 gramo. Esta es el área de drogas y prisiones y pues vamos a publicar también este informe al finalizar el año a través de nuestras redes sociales en Temblores ONG. Ustedes pueden estar pendientes de todo este proceso. Y el otra área que nosotros activamos usualmente siempre en elecciones, que lo hemos hecho 2 veces con las elecciones nacionales y con las elecciones locales en Bogotá, es el área de participación y democracia, en donde a partir de un proyecto titulado La Buceta Electoral, la democracia sobre ruedas, hemos hecho una serie de pedagogías en el espacio público, principalmente en el transporte público en Transmilenio, en donde las personas conocen, digamos, cuáles son sus derechos como electores y electoras dentro del sistema de democracia, y un poco lo que intentamos es motivar a la gente a que participe en el debate público y volver un poco estos espacios no politizados o espacios donde hay muy poca apropiación como un Transmilenio, es construir estos lugares como lugares políticos en donde se pueden construir discusiones y se puede construir ciudadanía a partir de la información y la discusión sana y pacífica de las ideas políticas. Entonces, este proyecto lo que hicimos tenía 3 componentes. El primero era salir a las calles con unas urnas simbólicas y entregarle un tarjetón a cada ciudadano y ciudadana para que votara efectivamente por cada uno de los candidatos y candidatas que existían en ese momento y después pudieran ver ese resultado de su voto en tiempo real en la tarde. Esto con la promesa e idea de que las personas se entusiasmaran con la democracia. Después tenía una segunda fase y fue enviarle unos derechos de petición a cada uno de los candidatos y candidatas que existían en ese momento para que contestaran preguntas de justicia social, en donde usualmente, digamos, estos temas no están puestos sobre la agenda y sobre las discusiones de lo público. Entonces se le preguntó a cada candidatura alrededor de 80, 90 preguntas sobre drogas, sobre sexo, sobre paz, sobre policías, sobre personas habitantes de calle, sobre cómo regular el espacio público o cómo garantizar el ejercicio de la ciudadanía en el espacio público. Y después de este ejercicio, pues nosotros publicábamos una serie de infografías en donde explicábamos en dónde se ubicaba cada candidato en muchos temas de justicia social. Después hicimos un debate público, el último que hicimos fue en el Parque de los Hippies, en donde asistió quien es hoy en día la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Los otros 2 candidatos que habían confirmado asistencia no fueron por cuestiones como emergentes de ese día, pero fue un ejercicio en donde tratamos de arrastrar al candidato y a la candidata a la calle para que estuviera en la esfera pública de la calle, para que la gente pudiera interactuar directamente con cada una de sus propuestas. Estas 5 áreas que tiene Temblores ONG tratan de abordar nuestra teoría de cambio, que es movilizar a la ciudadanía para que se generen cambios estructurales con mucha activación de las bases y de las comunidades a quienes les afectan directamente las problemáticas que nosotros tratamos de transformar en nuestra visión y misión. Entonces, para contestar un poco tu pregunta, Temblores tiene pues estas 5 áreas de trabajo temáticas. También tenemos otras 5 áreas de trabajo transversales, como todo el área de la clínica que registra todos los casos y atiende legalmente los casos. Esta clínica se llama Policarpa, Clínica de Justicia Ambulante, porque creamos este servicio legal con la promesa de llegar y territorializar la justicia social en cada uno de los lugares de Bogotá en donde no llega el Estado y donde no llega el acceso a la justicia. Está también todo el área de documentación y registro de violencias y que lo materializamos este año con nuestra plataforma Grita. Está también un área de formación a formadores en donde tratamos de construir agentes de cambio social que contribuyan a la sostenibilidad de este cambio social que nosotros impulsamos. Y todo el componente de movilización social, producción de literaturas críticas a través de informes de derechos humanos y también pues toda esta teoría articulada para generar un cambio
implica también pues una noción de ética de la investigación, acción participativa. Entonces son como esos componentes se ensamblan en un engranaje para generar como transformación social a partir del activismo, a partir de distintas disciplinas y de distintas personas que integran la organización. Nosotros hoy en día tenemos un equipo de 15 personas que hacen parte de distintos equipos al interior de Temblores, y también un equipo de practicantes, voluntarios y pasantes, quienes hacen su práctica de formación aquí al interior de la organización y pues adquieren también experiencia para el mundo laboral. Esa es un poco como la estructura de cómo funcionamos nosotros internamente. Súper. Si quieres, bueno, ahorita seguimos charlando. Si quieres, David, también cuéntanos desde Revista Hecatombe, pues cuál ha sido un poco su trabajo a lo largo de estos años y ya ahorita entramos en tema. Hola, mi internet está molestando un poquito bastante, entonces espero que todo marche bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien en este momento? Sí, Sí, te súper. escuchas. Bueno, Revista Hecatombe es un medio de comunicación alternativo que nació en el 2010 y que en el 2015 tuvo toda una reorganización que dio pie a la consolidación de una línea editorial clara. Eh, Nace como un medio de comunicación alternativo, como alternativa a la prensa existente, lo que denominamos prensa corporativa, que algunos denominan prensa tradicional, pero nos parece más preciso el nombrar este tipo de prensa como corporativa para enunciar que detrás de esta existen grandes corporaciones que a través de la noticia y a través de la opinión y a través de estos productos informativos van pasando una lectura de realidad intencionada. Entonces, para distanciarnos de esta lógica, pues damos pie a un medio de comunicación alternativo que a su vez propone una forma de producir información, una forma de hacer periodismo que se distancia de la lógica tradicional de enunciarse como prensa neutral para decir acá lo neutral es muy difícil, ya las ciencias sociales lo vienen advirtiendo hace tiempo, porque los sujetos siempre hablan desde un lugar de enunciación específico y hablan desde un marco social específico que lleva a que la neutralidad solamente pueda ser abrazada por robots para poder distanciarse de la realidad y hacer de la realidad un objeto con la que por el lado de enunciar. Entonces, nos parece que la lectura de la neutralidad es una gran hipocresía de la prensa tradicional y decimos claramente que nuestro propósito está en la construcción de una democracia, pero una democracia que vaya más allá de la democracia deliberativa, legalista, y que se traduzca en una democracia de calle, en una democracia de movilización, en una democracia radical y en una democracia plebeya. Eso es como a grandes rasgos nuestra línea editorial que, siguiendo esta misma perspectiva, podríamos decir es nuestra línea política, considerando que una línea editorial es en últimas una línea política, es un posicionamiento frente a la realidad y que igual, por supuesto, necesita una visión rigurosa, pero que la rigurosidad no se traduce necesariamente en esta neutralidad, que como bien comenté, es una hipocresía según nuestra perspectiva y pues eso es un objeto para otro espacio, para otra charla sobre el tema, pero pues eso se puede identificar en leyendo incluso uno la prensa que se dice neutral. Bueno, sobre lo que hacemos, bueno, nosotros somos un medio de comunicación alternativo, pero también le metemos mucho a una lógica organizativa como un colectivo de gráfica. Entonces le metemos a la gráfica, le metemos al diseño, a la edición de video, al stencil, al street art wallpaper y aparte, pues por supuesto de la información, la producción noticiosa y la producción de opinión. La producción noticiosa la hacemos desde una perspectiva contrainformativa. Esto es, de nuevo, señalando que nos distanciamos de esta lógica de la neutralidad para
decir unas cosas de forma mucho más clara y a su vez señalando las matrices noticiosas de esta gran prensa que se van configurando para tratar de posicionar unos ciertos temas y una cierta lectura de realidad en la agenda pública y pues en lo que se conoce como opinión pública. ¿Qué más? Diría eso por ahora para meternos al tema grueso. Listo, de una. Bueno, pues como el nombre de la charla lo indica, pues esta charla justamente estaba pensada desde el lugar de cómo nos manifestamos y cómo generamos mecanismos de protesta en un contexto que estaba pensado incluso para la cuarentena, pero que en efecto fue como un momento en el que muchas de las problemáticas que claramente se han fortalecido lastimosamente como a lo largo de este tiempo se evidenciaron más, o sea, de repente la cuarentena fue como el caldo de cultivo para que todo empezara a verse un poco peor de lo que ya estaba y empiezan a surgir también una serie de demostraciones de inconformidad y de actos simbólicos que no solamente son como demostraciones de luto constante en el que vive el país, sino también como propuestas que pretenden también como intentar solucionar algunos de esos problemas de base. Entonces, quisiera que un poco ustedes nos contaran cuáles fueron como algunas de esas formas de protesta que ustedes sintieron que emergieron justamente durante las cuarentenas y durante este periodo, como este periodo de crisis adicional. Y un poco también desde como desde el trabajo que como que las dos organizaciones hacen, que percibieron como en términos de comunicación y en términos de protección de derechos. Si quieren, entonces arranco yo. Sí, me escuchan ahí. Bueno, nosotros estuvimos desde muy temprano de la cuarentena, lanzamos una gran campaña titulada Pandemia sin bolillo, en donde estuvimos analizando y viendo cómo también el hecho de que hubiera menos presencia ciudadana en las calles y menos control ciudadano por parte de cualquier persona que camina y hace uso del espacio público y documenta casos o mira lo que está sucediendo en la calle, implicó también que las violencias por parte de la policía se profundizaran contra la población. Y esto como un primer elemento generó de alguna manera que no hubiera ojos de control encima sobre la fuerza pública al comienzo de la cuarentena, pero también acompañado de un mayor poder a la policía por parte de las medidas de emergencia sanitaria, por parte tanto del gobierno local de Bogotá y de otros gobiernos locales, como también por parte del gobierno nacional, al entregarle a la policía una capacidad casi que absoluta de lo que se podía hacer o lo que no se podía hacer en el espacio público, cuándo se podía salir, quiénes podían salir, y toda esta presencialidad ciudadana en el espacio público se convirtió en un absoluto por parte de la fuerza pública, quien era la única dueña de poder hacer este ejercicio, digamos, de una manera libre. Ni siquiera las personas de personal médico podían dirigirse a sus lugares de trabajo para llegar a prestar servicio de salud, porque como vimos muchas veces la policía los interceptaba y les multaba por incumplir las medidas sanitarias, pese a ser personas que estaban dentro de la excepción. Entonces nosotros desde muy temprano de la cuarentena comenzamos a mirar cómo el exceso de poder de la policía y también la falta de ojos ciudadanos en el espacio público fueron una combinación perfecta para que estallara, digamos, una serie de sistematicidades por parte de la policía contra la ciudadanía. Vimos escenas que, por ejemplo, no habíamos visto con tanta letalidad como antes. Se veían la policía utilizando un exceso uso de la fuerza en muchos de los casos en los que no se requería y en los que para nada meritaba ahorcar a la persona, ponerle la rodilla sobre su cuello, echarle choques eléctricos por no simplemente llevar un tapabocas y toda una serie de prácticas de letalidad incrementada que nosotros vinimos mirando a lo largo y ancho de todo este proceso de emergencia sanitaria,
nos hicieron pensar en que debíamos crear una plataforma que pudiera registrar en tiempo real estas violencias. Y así, por eso, como venía contándoles antes, creamos esta plataforma Grita, que pues trató de registrar en tiempo real, y pues es un poco el propósito de ella, que siga en el aire, y es que registre en tiempo real y que la ciudadanía pueda acudir a ella y denunciar cada uno de los hechos de violencia policial y conectarse eventualmente con una asesoría legal que pueda atender el caso. Nosotros también en este sentido de buscar qué era lo que estaba sucediendo, convocamos internacionalmente a una red global contra la violencia policial que está integrada por 12 países y como 24 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que han trabajado durante muchos años en la documentación o el registro de las violencias policiales, en el cubrimiento de las protestas en el espacio público, o también han trabajado, digamos, específicamente en cada una de las áreas temáticas donde la policía genera mayor discriminación y violencia. Entonces, por ejemplo, tuvimos unos paneles y unos encuentros donde hablamos de drogas y violencia policial y cómo la policía criminaliza a las personas que usan drogas, con unos colectivos increíbles de Brasil que tienen una problemática muy similar a la persecución de drogas por parte de la policía. También tuvimos organizaciones de Argentina y Chile para hablar sobre la protesta social, cómo también la protesta social ha afectado de manera diferenciada a las mujeres y a las personas LGBTI en términos de violencia, a las personas jóvenes. Y pues toda esta conversación nos llevó a pensar que el problema de la policía no es un problema netamente local de Colombia, pese a que cada país tiene sus propios virus, sino que es un problema de los estados-nación como están constituidos y basados en la policía hoy en día todos. Entonces, un poco lo que hemos movilizado desde ese momento es tratar de pensarnos regionalmente cómo podemos cambiar a nuestras policías y cómo podemos regular el uso de la fuerza. Y en Colombia, que es una problemática que no existe al mismo nivel en otros países, cómo podemos reformar la justicia penal militar para que los casos donde la policía es actor victimario de muchos delitos no sean estos estudiados por una justicia dependiente del Ejecutivo, como es la justicia penal militar, adscrita al Ministerio de Defensa y pues con una serie de características que garantizan la impunidad cuando se denuncia esta violencia policial. ¿Sí? Dale. Bueno, pues la pandemia cayó como un balde de agua fría para toda esta gran explosión de movilización social que se venía presentando desde el 2019, y esto, por supuesto, llevó a reformular los repertorios de movilización que venía emprendiendo la ciudadanía. Valga decir que el repertorio de movilización pues es el término sociológico para referirse a los distintos modos de proceder o de actuar en el marco de la movilización social con el propósito de afectar las conductas o las formas de pensar de un grupo social. Entonces, estos repertorios de movilización tuvieron que cambiar, pero según o a nuestra perspectiva, este cambio no se puede evaluar sin tener en cuenta todo el ejercicio de movilización que tuvo lugar primero en la década atrás, o sea, desde el 2010 para acá. Entonces, para nosotros es importante ver que la cultura política del país empezó a tener una suerte de modificación que tuvo efectos a su vez en los modos en que la gente salía a protestar, a tomarse la calle, y en el marco de la pandemia empezó a hacer otros ejercicios distintos. Entonces aquí me voy a permitir hablar primero desde el 2010 para acá. Más adelante voy a hablar del 2010 para atrás. Entonces, bueno, el 2010 es un momento bien interesante porque viene con el acumulado de una explosión de la movilización plebeya indígena popular, plebeya siguiendo el término de un filósofo matemático boliviano, con la minga social indígena de 2008. Entonces, esta minga imprime unas nuevas formas de movilización y trae sobre el escenario unos nuevos rostros que no se venían viendo en la calle antes, tiempo atrás.
y esto refrescó el panorama político y el panorama social que venía de un tiempo bastante duro para las posiciones disidentes en todo el gobierno del primer y segundo mandato de Uribe, ¿no? Cuando estaba el gobierno de Uribe en carne propia. Aquí pues había todo un bloque de opinión que había cerrado muchísimo el margen de movilización. Habían tenido lugar antes de eso, 2007, unas movilizaciones estudiantiles contra el Plan Nacional de Desarrollo, pero venían siendo, siguiendo los canales tradicionales de movilización, tomarse las calles. Entonces esta minga llega e irrumpe ese panorama social y trae estos nuevos rostros, trae música, trae unas costumbres regionales que no teníamos tan presentes pues en esta ciudad aquí trepados que está en Bogotá. ¿Me ven? Ah, no, ¿me escuchan? Se me cayó la imagen por el internet Sí, tan picho que pero tengo. dale, tranqui, si quieres sigue hablando y dejamos ahí tu cámara en pausa mientras. Entonces, bueno, llega toda esta movilización y llega el 2010. Y el 2010 llega con la construcción de dos movimientos sociales y políticos interesantísimos. De un lado el Congreso de los Pueblos y de otro lado la Marcha Patriótica, que en ese momento arrancó con una figura que se conoció como Cabildo Abierto, Marcha Patriótica. Estas dos organizaciones venían a representar todo un mundo agrario que antes no estaba representado en esta democracia de calle, en esta forma de participación de la sociedad distinta a los canales que conocemos tradicionalmente legalistas. Entonces, de nuevo, esta llegada de población campesina, indígena, afro, abre todo este espectro de los repertorios y empieza también a poner en evidencia que hay otras formas de participación política distinta de nuevo a estos canales netamente institucionales y a poner en evidencia que la calle es una opción de movilización de sectores distintos a los que tradicionalmente se movilizaban, el sindicalismo y el estudiantado y algunas veces en expresiones muy regionales el campesinado y sectores indígenas. Entonces, llegan y se abren estos repertorios, llega el 2011 y los estudiantes traen también y ponen sobre el tapete unas formas carnavalescas de movilización muy interesantes que momentos atrás no se habían visto. Entonces Bakhtin, un autor, dice que el carnaval es un momento interesantísimo del plebeyo que desactiva temporalmente las jerarquías sociales y pone a las élites al mismo nivel de los sectores subalternos. Entonces, ¿esto qué implica? Que en el carnaval, como que la sátira permita agarrar y bajar a estas élites que tradicionalmente son intocables y empezar a burlarse de ellas. Entonces vimos muchísimo de eso en el 2011 con el estudiantado, pero también ya venía todas estas formas con las músicas y otras formas de representar la experiencia política de otro modo. Llega el paro agrario de 2013, llegan los paros de Buenaventura, el paro de Buenaventura con esta consigna bellísima del somos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo, también con un tono muy carnavalesco, y toda esta irrupción de estas nuevas formas de presentación mucho más mestizas, mucho más indígenas de lo que venía siendo antes, unos repertorios más europeizados, más norteamericanizados, por así decirlo, llegan y tienen ¿cómo decirlo? Como una fuente común en la experiencia de movilización del paro del 2019, que tuvo otros antecedentes. Entonces, ¿qué vemos acá? Una movilización que se toma las calles, pero que además invita a una lógica y a una experiencia del carnaval que, como ya dije, por un momento permite desactivar estas jerarquías sociales. Y también vemos otro ejercicio interesantísimo, y es que ya no son organizaciones sindicales que de forma centralizada convocan, sino que hay una convocatoria de la movilización completamente descentralizada y mucha gente, mucha ciudadanía que previamente no se tomaba la calle, empieza a tomarse la calle. Bueno, intenté otra vez activar el video, pero no. Entonces, toda esta ciudadanía que no estaba acostumbrada a tomarse la calle, se le empieza a tomar. Y esto para nosotros es fundamental, porque marca un hecho muy importante. Listo, aquí estoy. ¿Sí, sí me veo? Bueno. Entonces,
¿En qué iba? Ah, sí, mucha ciudadanía que previamente no tenía esta tradición de tomarse la calle, de valerse de la protesta social para expresar cosas que estaba sintiendo desde mucho antes, una crisis tenaz en Colombia que es histórica, pero pues que con la pandemia se agudizó, se toman las calles. Entonces, bueno, más adelante voy a profundizar un poquito en eso. Pero entonces, el tiempo de pandemia es muy interesante porque, otra vez se me fue el video, porque empieza a haber la movilización de muchos sectores que uno piensa. ¿Será que esta serie de sectores que se están movilizando ahorita en tiempos de pandemia, pese a que hay una situación de crisis muy tenaz, se habrían movilizado antes? ¿Por qué? Porque del 2002 al 2008, con todo este bloque de opinión tan fuerte en torno al uribismo, pues pese a que el uribismo pues afectó y flexibilizó laboralmente a muchos trabajadores, afectó muchísimo el sindicalismo, privatizó empresas, bueno, afectó muchísimo los mecanismos de acceso para tener una vida relativamente digna de la ciudadanía. No hubo esas manifestaciones tan fuertes de movilización y de presencia de la ciudadanía en la calle. Pero entonces en este momento, pues por supuesto estamos en un momento bastante difícil, pero sí hay gente tomándose la calle. Y hay gente tomándose la calle con unos repertorios distintos, por supuesto obligados por la pandemia, pero unos repertorios distintos que no venían tradicionalmente, como por ejemplo salir a aplaudir. Por ejemplo, cuando la orden de detención de Uribe, ¿cuánta gente salió a aplaudir? No sé, acá en mi barrio se escuchaban parlantes con el himno nacional, la gente aplaudiendo. Bueno, también los uribistas salieron en caravanas así con sus carrazos, pero mucha gente empezó a sacar la cacerola y empezó a aplaudir. Y bueno, buscaron otros repertorios. Entonces, pues en la revista hicimos más o menos un registro de todas estas experiencias que salieron a la calle. Entonces, de un lado tenemos pues repertorios bastante novedosos, como los paros virtuales emprendidos, por ejemplo, por FECODE, en donde, dado que hubo una migración de la educación hacia la virtualidad, pues dijeron, no, es necesario unas condiciones, etcétera, entonces emprendieron unos paros virtuales. Y también en el tiempo de cuarentena, pues el espacio público se restringió, por supuesto, ¿no? Por el confinamiento, etcétera. Pero también se restringió por un creciente poderío de lo que venía diciendo Alejandro, bueno, sí, el compañero de Temblores. La fuerza pública, pues con el código de policía que venía y también con todo el respaldo del Ejecutivo, pues influyó y también empezó a hacer un control bastante problemático de lo público. Entonces mucha gente, por ejemplo, empezó a sacar estas proyecciones en video, mostrando, por ejemplo, denunciando la violación de la niña indígena, ¿no? Por parte de militares o con la nueva baranda de la terraza. También la coordinación de varios colectivos artísticos con la manifestación social audiovisual, que también empezó a sacar estas muestras gráficas sobre las paredes, o también acá en Chapinero, en Bogotá, Rafael Puyana, un diseñador, cuando cogió una ilustración de la ilustradora Chimilla Dibuja, creo que se llamaba, y también denunciando pues la violación a la niña indígena. Y sumado a esto, pues también más o menos tenemos registro de unos 18 episodios de movilización. No como episódicos, como que salieron a la calle, sino que 18 sectores se tomaron la calle a lo largo de la pandemia y a lo largo incluso del confinamiento. Tuvimos las protestas de las banderas rojas, las protestas del hambre, de sectores informales, de personas venezolanas, de trabajadoras sexuales. Unos días antes del confinamiento tuvimos las protestas de las personas privadas de la libertad en la Modelo, en la Picota y bueno, en las cárceles a nivel nacional, en donde pasó algo que está ahí como en la impunidad, donde masacraron a aproximadamente 23 personas privadas de la libertad. Después dijeron que había sido un intento de fuga, eso está bastante borroso, pero hubo estas protestas exigiendo medidas satisfactorias frente al confinamiento, teniendo en cuenta pues este hacinamiento histórico que hay en la cárcel
en Colombia. Vimos también en el Machín de la Resistencia, en la calle 34 con carrera 13, frente a la sede principal de Ecopetrol en Bogotá, 2 obreros que se encadenaron en una acción coordinada a nivel nacional con 54 plantas de trabajadores de los oleoductos de Ecopetrol, protestando contra la privatización de la empresa, contra un decreto que afortunadamente se declaró inconstitucional, que permitía la privatización de Ecopetrol, y por mejoras en sus condiciones laborales. Ahorita hace poco tenemos las protestas de los trabajadores del carbón en el Cerrejón, y también vimos caravanas de protestas de sindicalistas, vimos todas las protestas de los estudiantiles activando la huelga de hambre por matrícula cero, encadenándose, guardando la distancia social. Y bueno, más adelantico puedo decir que creo que ya me extendí bastante, pero por el momento diría eso. No, de hecho, si quieres como mostrarnos también las imágenes que tenías preparadas, que creo que ilustran también como lo que nos estás contando, sería súper chévere. Listo, ya voy a intentar compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Esta imagen la sacamos durante las protestas en las cárceles porque bastantes personas salieron con un nivel argumentativo sumamente fascista, expresamente fascista, contra estas personas que estaban allí privadas de la libertad, obviamente sin caer en una idealización de las personas privadas, pero sí un nivel de satanización impresionante, perdiendo de vista pues todos los condicionantes sociales y políticos que llevan a que una persona tenga que delinquir y pues que caiga en la cárcel. Entonces allí sacamos pues esta imagen de Angela Davis, que como sabemos tiene una posición bastante crítica frente a la cárcel. También en lo del tiempo de las protestas del hambre, de trabajadoras sexuales, de personas migrantes venezolanos, de vendedores informales, pues en principio no recibieron atención inmediata de la institucionalidad, y además también muchas voces se mostraron con unos comentarios xenófobos. ¿Cómo es la palabra de la fobia a la pobreza? Aporofobia. Aporofobia, con expresiones de aporofobia. Entonces, bueno, en la revista también intentamos un ejercicio como de impugnar esos sentidos comunes, siguiendo el término de Gramsci, para interpelarlos y decir, ay, no sea tan facho que es una gente con unas condiciones de vida, etcétera. Entonces, bueno, sacamos este textico muy conocido de Galeano. También en las protestas, por ejemplo, las protestas del pasado 21 de septiembre, ya en el marco de la cuarentena, en donde salieron las personas, siguiendo los protocolos, etcétera, se vio de nuevo el hecho de que mucha gente se tomaba en las paredes para expresar en las paredes lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces, frente a esto, pues en la revista tenemos una visión bastante crítica, porque hay un nivel de generalización frente a lo que se denomina violencia. Entonces, violencia es desde que un joven, una persona ataque con una piedra a un policía hasta llegar y rayar una pared. Y también está empezando a haber un nivel de generalización y de simplificación del debate y los repertorios en torno a la protesta social, que están llevando a afirmar cosas bastante peligrosas y mostrar que vandalismo es equivalente de terrorismo. Y también están simplificando muchísimo el hecho de que la protesta es históricamente y que su impacto institucional y social incluso tiene que ver con su carácter disruptivo, que rompe la cotidianidad. Entonces, también da una tradición bastante conservadora dentro de la lógica liberal en el país, pues se ve como que esto es atenta contra el orden establecido, contra la institucionalidad y bueno, una lectura bastante peligrosa. Entonces, pues en el marco de eso, pues insistimos bastante con esta frase de un periodista que nos gusta mucho, Rodolfo Bosch: las paredes son la imprenta de los pueblos, porque en efecto, por ejemplo, vimos en muchas paredes el 21 de septiembre que las paredes decía, esto es una dictadura. Más adelante podemos hablar de eso, que es bastante
polémico, pero uno sale a las calles y las calles son las que le dicen a uno esto es una dictadura o abren preguntas sobre quiénes son las águilas negras y un tipo, toda una serie de frases y de preguntas que generalmente es muy difícil de expresar, por ejemplo, en un espacio como este o en un espacio académico, en otro tipo de espacios. Entonces, las paredes son un medio de transmisión de las sensaciones populares y ciudadanas, pues fundamental. Bueno, esta frase nos gusta mucho porque es bastante polémica. Esto se dio también en una disputa que dio también en el marco de la pandemia Sara Tufano frente a la prensa. Entonces, bueno, nosotros hicimos por el derecho de decir lo que se nos dé la puta gana cuando algo nos parezca una mierda. Pero bueno, eso es estar un poco de contexto, sino que esta frase nos gusta mucho. Y bueno, también en este momento también, como lo señalaba el compañero de Temblores, pues la policía inflada por el código de policía, pero también con todo el respaldo que ha recibido el Ejecutivo, pues estamos viendo que abre fuego contra las manifestaciones y que además atenta contra defensores de derechos humanos, atenta contra nosotros los comunicadores, sean de prensa corporativa, sean independientes, sean alternativos. Eso no importa para un policía, eso le pueden estar empujando o sacando el bolillo, rompiéndole la cámara. Entonces también la revista pues saca esta serie de piezas y de mensajes dando unas pautas mínimas para movilizarse y que también han hecho otros medios, tanto independientes como alternativos. Y esto también es una expresión de lo restringida que se está tornando cada vez más la democracia, porque a cuento de que un medio de comunicación tiene que sacar este tipo de mensajes para que la ciudadanía se cuide cuando sale una protesta. Entonces, también en las protestas, no recuerdo en cuáles protestas, hablamos con un abogado en Mosquera que denunció, hizo todo un video, denunció que unas personas la retuvieron en un lugar que no estaba acreditado explícitamente como de la policía y jurídicamente se pudo haber dicho que ahí hubo desaparición forzada. Entonces, pusimos el equivalente con una película argentina, Garaje de Olimpo, en donde uno de los mecanismos de la fuerza pública era valerse de sitios que no estaban pues con el nombre explícito de la institución para encerrar allí a personas e incluso llegar a desaparecerlas posteriormente. Y bueno, en la revista, pues también en el marco de la protesta, hemos empezado a sacar lo que llamamos fanzines web, con algunos contenidos. Este, por ejemplo, es sobre la minga, que aquí tomamos unas palabras de Juan Houghton sobre todo este pánico que vino no solamente con Uribe, que acá lo ponemos como el jefe del presidente, sino también con el presidente de FEDEGAN, de la Federación de Ganaderos, pues que está satanizando directamente a la minga, y más adelante vamos a hablar de esto, y que la prensa recibe pasivamente, y esto está conllevando un nivel de persecución y de criminalización de la protesta bastante peligroso para toda democracia. Entonces, decía unas cosas muy bacanas como ¿por qué le temen a la minga? Porque es pacífica y poderosa. Bueno, sabemos que la minga arrancó hace pocos días y viene para Bogotá. Porque es pacífica y poderosa, eso cuestiona su monserga, que el poder sale de las pistolas, porque es política, no pide nada para sí, todo lo exige para la gente común, no tiene dueño, porque demuestra que otro poder es posible, porque no tiene miedo ni de hablar, ni de ocupar la calle, ni de enfrentar a Duque y al ESMAD. Bueno, entonces, esta minga que vemos ya, o pues hace un momento trataba de recrear la importancia que tiene la minga para airar la protesta social, pero también la democracia tiene una fuerza destituyente, pero al mismo tiempo que puede ser conducente a la construcción de un espacio instituyente de una democracia mucho más abierta que la democracia profundamente elitista que tenemos en Bogotá. Y por el momento creo que iría eso. Súper. Yo creo que, bueno, un poco como viendo el trabajo que los dos como organizaciones hacen ahí, como este factor común que va mucho también como a permitir que la ciudadanía se entere cuáles son los mecanismos y también cuáles son los derechos que la gente tiene a la hora de protestar. En ese orden de ideas y un poco
enlazándolo con, pues, con el objeto también de la exposición y del proyecto de Ana María que presentamos en Odeón. Una de las partes, esto lo hablé con Alejandro en su momento, una de las partes que componen esta exposición es una pieza en la que está la recopilación de una acción civil que se llevó a cabo durante algunos meses en los que invitamos al público a diligenciar y a enviar unos derechos de petición que le preguntaban a la Fiscalía por las acciones puntuales que la división estaba haciendo para esclarecer quiénes habían sido los autores intelectuales de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes después del acuerdo de paz. En ese, un poco como pensando en eso y también en la respuesta un poco, ¿cómo decirlo? Como muy lavándose las manos que da la fiscalía. Alejandro también pues me contaba que no tiene que ver, o sea, que tiene que ver también con un problema estructural que está presentando la Fiscalía y diferentes organizaciones gubernamentales a la hora también de responder estos derechos de petición y en general como estas formas de participación ciudadana y sí, de búsqueda también como de respuestas. Entonces, quería preguntarle a Alejandro como qué información también ustedes tienen al respecto, como que han podido saber sobre esto. Sí. Bueno, pues de los derechos de petición son como uno de los principales derechos de la Constitución del 91 para poder garantizar el acceso a la información y a realmente conectar el Estado con la ciudadanía y conectar este Estado público que siempre ha estado alejado. Entonces, es una herramienta de información y de accesibilidad rápida y fácil de poder acceder a los mecanismos del Estado sin tener que pasar por múltiples... ¿Aló? Se cortó. ¿Aló? No, te escuchamos. Ah, ya, perdón. Sin tener que acceder a toda la tramitología de la burocracia del Estado. Entonces, nosotros en Temblores ONG lo utilizamos como una herramienta de investigación, pero también como una herramienta de solicitud de cosas concretas para agotar, digamos, los mecanismos que hay que agotar para poder interceder algún tipo de acción de tutela o también para poder obtener información sobre las cifras que tiene el Estado. Y aquí hay dos problemas grandes. Uno, por un lado, es que el Estado no se toma en serio esta responsabilidad constitucional de contestarle a la ciudadanía de una manera concorde como debe hacerlo, acuerdo a las normas del Estado. Y esto es con información veraz al momento de que se le pregunta y con información oportuna sobre los hechos que han sucedido frente a alguna situación en específico, sobre el número de casos estadísticos que tienen frente a algún tipo de violencia. Y esto lo vemos con mucha preocupación porque es el mismo Estado imposibilitándole a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil poder construir diagnósticos de lo que el mismo Estado está en capacidad de hacer. Nosotros estos informes que construimos y por ejemplo ahorita este de Bolillo, Dios y Patria, en donde documentamos 40.400 hechos de violencia física, 241 hechos de violencia sexual y 639 homicidios, son informaciones que reposan en medicina legal y y que es una entidad que depende de la Fiscalía, y son diagnósticos en los que el Estado está en la capacidad de hacer estas análisis para poder enfocar las políticas públicas a reducir estas violencias. Si nosotros al hacerlo lo hacemos a través del derecho de petición y a través del derecho a la información pública, que es el derecho de petición, y solicitamos esta información, la organizamos, la triangulamos con la información de otras entidades institucionales como la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, y hacemos todo este ejercicio, pues el Estado está en una capacidad mucho más grande y poderosa de poder hacer este ejercicio y de hacerlo mucho mejor y contar y construir las variables que le permitan mirar si esa violencia está afectando de una manera diferenciada a personas que trabajan en el trabajo sexual, a las personas LGBTI,
si las personas que usan drogas están siendo criminalizadas por parte de la violencia física, por parte de la fuerza pública. Todos estos análisis le permiten al mismo Estado hacer estos estudios. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay dos problemas. Por un lado, el derecho a la información efectiva y oportuna, que es cuando el ciudadano y la ciudadana lo solicitan a través de derechos de petición, pero también, por otro lado, la forma en que el Estado está clasificando y construyendo sus propias cifras. Y ese es un problema estructural también que tiene este país, y es que no hay un solo sistema único de registro unificado de todas las violencias. Cada entidad tiene y registra de una forma distinta cada una de estas formas de violencia. Por ejemplo, a medicina legal llega un cuerpo rotulado cuando hay un asesinato en vía pública o en donde sea, ese cuerpo llega rotulado o por el CTI o por la DIJÍN, y llega a medicina legal, y medicina legal llega con una información de dos instituciones distintas, o puede llegar por parte de la policía o por parte de la fiscalía. Y lo que hace medicina legal es clasificarlo, pero ahí no hay ninguna unión entre cómo llegó el cuerpo, cuáles categorías utilizó la policía para clasificarlo, que seguramente son diferentes a las que utilizó la fiscalía, y medicina legal utiliza otras diferentes. Y esto nos impide, de alguna manera, poder saber cuáles son las cifras reales de la violencia en Colombia y de la violencia contra las personas que históricamente ha excluido este país. Por eso nosotros hacemos este gran ejercicio de solicitarle no solamente a las instituciones que nos entreguen esta información clasificada, sino que construyan las categorías que nos permitan a nosotros desde la sociedad civil identificar qué prácticas pueden dar visos de que la violencia contra las personas, por ejemplo, lesbianas, está afectando de manera diferenciada a este grupo social por parte de otro actor perpetrador de violencia. Entonces, esta es una cosa que parece muy sencilla o muy pendeja, el derecho a la información, o como que es algo pequeño, pero no, es algo que nosotros desde la organización consideramos que es trascendental para que nosotros, por un lado, defensores y defensoras de derechos humanos, podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pero también para que el Estado pueda construir políticas públicas más efectivas. Entonces, nosotros sí creemos que se requiere, aunque sea, y por lo menos es una de las cosas que nosotros hemos venido solicitando en la reforma a la policía, se requiere un registro único de estas violencias por parte de entidades interinstitucionales que las registren de una manera unificada. Entonces yo creo que este no es un tema menor, es un tema que se debe profundizar y reformar en el Congreso. Hay varios proyectos de ley que ya están como concibiendo todo este problema. Y otra de las cosas que yo creo que es importante aquí mencionar, y es que, por ejemplo, el tiempo de respuesta a un ciudadano y el tiempo de respuesta a otra categoría de ciudadanos que son de elección popular. Por ejemplo, cuando algunas entidades o algunos congresistas solicitan información, estas informaciones tienen la obligación legal de llegar en 5 días hábiles. Y yo creo que es el momento de equiparar este derecho fundamental del tiempo a la información a todo el resto de ciudadanos y ciudadanas que quieran acceder a este tipo de informaciones, porque es importante que el ciudadano, la ciudadana no dependa o de organizaciones o de congresistas o de otras instituciones para poder conocer las cifras del Estado y para poder acceder a las solicitudes que se hacen en requerimiento al Estado y a las instituciones del país. Vale, muchísimas gracias. Yo creo que un poco para cerrar esta charla, quisiera como que ustedes también desde el trabajo que hacen, hablando también como desde lo pedagógico, ¿cuál sería la invitación para, o sea, de ustedes hacia nosotros como ciudadanos a seguir como construyendo esta, pues como esta opción un poco menos peor? ¿Yo? ¿Sí? ¿Hablo yo? ¿Me Sí, escucha? dale, de una. Bueno, listo. Ahí estás. Bueno, voy a compartir una imagen que nos parece que dice algo sobre eso. Bueno, ahí ven la imagen. Sí, vemos perfecto. No digamos al mañana que pudimos hacer más. Esta frase no es de ningún gran pensador, sino que en Revista Catombe somos bastante frikis y bastante seguidores de las
series de televisión. Esta frase la dijo un bombero, pero pues un actor en una serie que se llama Chicago Fire. Pero pues es sumamente interesante porque nos está diciendo de una vez que hay que hacer vainas, si uno ve un contexto sumamente difícil y si las cosas se ponen peor, pues es necesario activarse como ciudadanía para empezar a actuar. Eh, lo hemos visto también incluso en muchos testimonios de los tiempos de la dictadura en Argentina, en Chile, donde mucha de la ciudadanía dijo, yo por qué no hice algo más para impedir que la dictadura llegara. Y quienes estamos haciendo cosas, pues lo hacemos muchas veces bajo un estigma constante, bajo un sentimiento también constante de persecución. Entonces, en la medida en que se expandan las expresiones ciudadanas de cara a cuestionar el orden de cosas establecido sumamente antidemocrático, pues a su vez va a ser mucho más fácil expandir la democracia en el sentido de que ya no va a ser posible que pues el gobierno pueda atacar unas expresiones que al momento siguen siendo bastante situadas. Como ya lo comentaba hace un momento, pues con el 21N del año pasado, pues mucha ciudadanía se volcó a las calles, mucha ciudadanía que antes no se movilizaba, pero es mucha ciudadanía que salía, tomaba la calle y que su acción se quedó en salir y tomarse la calle. Muchos otros empezaron a buscar otras formas de hacer para moverse, colectivos, siguieron activando las asambleas barriales, bueno, pero también una parte considerable en charlas cotidianas con personas que se tomaron las calles, pues es como, pues yo marché, eso no sirvió de nada y ya yo me crucé de brazos. Pero entonces también es tener un pensamiento histórico para entender que es en un tramo de tiempo en que la acción coordinada de la ciudadanía puede contribuir a expandir la democracia en un tiempo además en que ya Transparencia Internacional lo advirtió hace unas semanas, la concentración de poder que está teniendo lugar en este país, en el Ejecutivo, con una Fiscalía de Bolsillo, con una Procuraduría también que no hace un ejercicio como quisiéramos, con una Contraloría, con una Defensoría del Pueblo, en donde no solamente está el control de gran parte del legislativo, sino también incluso del Ministerio Público, que tendría que ser el que hace veeduría al Poder Ejecutivo. Entonces estamos ante una situación del orden democrático sumamente complicada a la que es necesario sumarse con muchas más expresiones para cuestionar y llamar a la democracia. Diría eso. Listo. Yo también les voy a compartir acá una pequeña imagen para hacer esta última invitación. ¿Ahí ven? No, todavía no. Ah, ya. Ahí. Ya. ¿Sí? ¿Ahí están viendo? Listo. Perfecto. Bueno, yo creo que esta es probablemente una adaptación o esta imagen o una convocatoria con esta idea va a ser la portada de nuestro informe Bolillo, Dios y Patria, en donde documentamos pues todas estas violencias que yo les he venido contando el día de hoy y les tengo dos invitaciones. Una primera que es como un poco a reflexionar sobre esta gran reforma policial que se está proponiendo en el país y invitar a generar debates públicos en la calle de cómo soñamos un cambio en esta institución y cómo podemos imaginar una policía mejor. Creo que imaginarse una fuerza pública que no casque diariamente a ciertos ciudadanos y que no salga a matar a la gente que protesta es posible y creo que estos sueños hay que tomárselos en serio y materializarlos con foros públicos y callejeros sobre cómo podemos imaginarnos una reforma. Claramente estas reformas tienen que ser aterrizadas en un sistema legislativo de democracia en el que estamos inmersos y en el que tenemos que empujar y construir cómo van a ser estas posibles reformas de este cuerpo policial de caras a los próximos, no sé, 5 o 6 años que se van a dar estas discusiones importantes. Entonces es una invitación a que ampliemos este gran debate, a que sigamos poniendo sobre la mesa esta discusión de qué debe ser nuestra policía, de qué debe ser la entidad que garantiza nuestros derechos fundamentales y qué no debe ser. Y esa es como una primera invitación tanto a la ciudadanía como tanto a colectivos de prensa y de arte
que algunas veces suelen no involucrarse en estos espacios políticos, y creo que es un momento importante para que requerimos el arte como una herramienta fuerte de transformación social para generar de verdad un cambio frente a este tema. Y el segundo, que está más enfocado a esta imagen que les estoy poniendo, es que desde Temblores ONG queremos hacer una gran convocatoria para la portada de este informe Bolillo, Dios y Patria. Y queremos pues dejar aquí sobre el tintero y sobre la invitación tanto a la revista Hecatombe como al espacio Odeón, de hacer algo en conjunto. No sé todavía qué, podemos charlarlo después en privado o de alguna manera, para generar una convocatoria de algún tipo para poder presentar propuestas, a que alguien genere alguna idea alrededor de esta imagen, que es un poco lo que muestra nuestro informe, que hemos venido pensando. No tiene que ser algo parecido a esto, es una imagen de un artista mexicano. Nosotros habíamos pensado utilizarla, ya tenemos el permiso, o hacer una adaptación, pero pues también queremos generar esta interlocución con el mundo del arte y de los artistas que están apasionados por este tema también, de movilizar a través del arte como herramienta de transformación social. Entonces pues dejo esas dos puertas ahí abiertas con ustedes para que hagamos algo en colectivo, en conjunto, a futuro pronto, porque el informe lo vamos a publicar en 1 mes y medio. Entonces esta es como la idea. No, buenísimo. Muchísimas gracias. Obviamente, pues Odeón y las puertas de Odeón están abiertas justamente para seguir entablando estas discusiones y pues de verdad pensarnos otras posibilidades de algo mejor, de nuevas dinámicas en las que podamos estar un poco más tranquilos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación a participar en esta charla, a las personas que vieron esto a través de esta plataforma y por Facebook. Y nada, muchísimas gracias y que tengan buena noche. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Chao. Chao, Gracias gracias. por la invitación. Chao, no me veo. Chao. Bueno, chao.